Que la gracia y misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Cuando se habla de la creación, del medio ambiente, hay dos posturas. Aquella que dice que derechamente, ¿no es cierto?, la creación está al servicio del ser humano y que la humanidad tiene derechos sobre ellas. Y la segunda llega a un punto de establecer que esta no solamente es tan importante, sino que llega a ser tan importante como el ser humano, casi a la par. He escuchado por ahí, ¿no es cierto?, nuestra hermana creación, ¿sí? Nuestra hermana, términos igualitarios. Y que por lo tanto también tiene derechos. Hay un caso extremo de una filosofía, una postura que se llama la ecología profunda, ¿ya?, que trata a la creación como que nosotros tenemos la razón de existir para cuidar la creación, porque la creación nos va a proteger, ¿no? Por lo tanto, no hay que cortar ningún árbol. ¿Ya? Es un extremo, ¿no? Claro, hay diversas posturas y resonancias. Yo quiero decir solamente tres cositas de la creación. Una, que la creación es de Dios y que canta a Dios, que muestra la grandeza de Dios. Al principio, ¿no es cierto?, en los primeros capítulos del Génesis, señala que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, era hermoso. En gran manera, dice. Veo como los pájaros, al cantar a Dios, Dios los entiende. Y ahí yo veo, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos que Dios solamente entiende el castellano, ¿no? Entiende el chino, entiende el tailandés, entiende esos códigos tan especiales de la naturaleza. Cuando vemos cómo la creación canta a Dios, se nos abre tremendamente nuestra imagen de Dios. Es mucho más de lo que nosotros pensamos. Segundo lugar, cuando el ser humano cae, ¿sí?, vimos el Génesis, enseguida viene la primera caída, también la creación cae y sufre y gime. Vemos un poquito el libro de Romanos. Quiero invitarles, sin perder Mateo, ¿no es cierto?, traten de ir al libro de Romanos. Si alguien me puede decir en la página donde está el capítulo número 8. ...1386, ¿sí?... del versículo 16, Romanos capítulo 8, del versículo 18 en adelante. A ver si lo pueden buscar ahí, sus Biblias, página 1386. Vamos a leer un par de versículos que el apóstol Pablo habla a los romanos. ¿Sí? ¿Lo encontraron por ahí? En sus casas, los que están viéndonos por internet también pueden buscar sus Biblias. Y también les invitamos para que vengan la próxima semana. Voy a leer, dice así: de hecho, dice el apóstol Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, de nosotros, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad,
sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar, ¿se fijan ustedes? Alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, unirnos. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Quizás podemos analizar en mejor medida, quizás en otro momento, pero ahí entiendo de que la creación nos va a alcanzar para poder también ser liberada. Por eso que al final de los tiempos hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En tercer lugar, y volviendo a Mateo, la creación está al servicio del ser humano. Lo vimos en el capítulo 1 de Génesis. Dios, y el capítulo 1 de Génesis nos menciona esto, prepara todo el escenario, crea todo lo necesario para después colocar al hombre. Todo lo que hizo no solamente es bueno para la vista, sino también para que el ser humano pueda vivir. El Salmo 8 dice que Dios le entregó dominio sobre los hombres. El mismo capítulo 1 nos habla de que Dios dio al ser humano esta naturaleza. Dice, comillas, que Dios dio la tierra, las plantas, los árboles que dan fruto y los seres que se arrastran por la tierra al ser humano. Y aquí, en el libro de Mateo, Jesús nos dice que nosotros somos más que los animales o los pájaros, ¿no es cierto?, etcétera. Esto último, ¿no es cierto?, lleva a que nosotros tengamos una responsabilidad. O sea, que tú tengas Dios te haya puesto en una posición sobre la creación, implica justamente una responsabilidad del ser humano. Ahí es donde de repente surgen otras voces, ¿no es cierto?, reclamando por la naturaleza, pero es porque el ser humano no ha hecho bien la pega. La creación es hermosa, pero es frágil. Ríos de tinta se han escrito para hablar del cuidado de la naturaleza. Algunos, claro, se van a algunos extremos, como decía al principio. Pero hay que reconocer que Dios nos dio la capacidad de colocarle nombre a los animales y de cuidar de todo lo que nos ha dado y de ser sustentables en el tiempo, de pensar en las siguientes generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Todas cosas que son de mero sentido común, nada más que eso. Y que nos dicen, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado con las conductas predadoras que nos afectan finalmente a nosotros. Al contrario, buenas intenciones han podido llevar a tomar conciencia sanamente de esto. Pero detrás de todas estas cosas, todas las cosas son de Dios. Y Él sale al rescate de la humanidad y de su creación. ¿Cierto? Antes no existían estos problemas, cuando la humanidad era ínfima, no había afectación de la biodiversidad, ¿no?
Sin embargo, comenzó a aumentar la población, llegaron los miedos sobre cómo vamos a alimentar la población, y hubo un pastor anglicano, Tomás Malthus, que llegó a decir, empezó a sacar cuentas, que de aquí a tal fecha la población iba a ser tan grande que no iba a alcanzar los alimentos. Acto seguido llegó la revolución industrial y cubrió de alimentos a toda la población. Obviamente hay disparidad aquí, ¿no? Algunos más, otros menos. Pero vinieron otros problemas. Se solucionó uno, pero vinieron otros problemas. Y seguimos con esto. Y es por eso que uno tiene que tener tanto cuidado, y hay miedos de qué pasará, por ejemplo, con la naturaleza, qué pasará con el agua, qué pasará con los glaciares, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nivel personal también. Los ríos. De repente nos llama la atención el río Rahue tan bajo en algunas ocasiones, algunos años, y genera ansiedad, genera preocupación. Pero cuando genera ansiedad y preocupación, ¿qué es lo que dice Jesús? No se preocupen. Lo que no significa que no se ocupen. ¿Sí? No se preocupen. Significa, ¿no es cierto?, que nosotros somos un atado, que nos pasamos películas, como decía mi abuelita, ¿no? Nos pasamos películas, sufrimos antes de tiempo y nos echamos a perder la vida. Dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Claro, alguien puede decir, pero ¿cómo no nos vamos a preocupar? Eso sería irresponsable. No, un momento, hay que ocuparse. Tranquilo. Jesús nunca dice que no debemos actuar. El problema es que sus hijos e hijas, o más que el problema, la promesa es que sus hijos o hijas tienen un seguro de perduración, un seguro de vida, porque está basado en las promesas de Dios y en las peticiones del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Digámoslo de otra manera, solo pueden desesperarse aquellos que no tienen puesta su fe en el lugar correcto, en la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor nos coloca las aves, los animales del campo como maestros. A mí me encanta como de repente, me encanta ver las bandurrias, ¿no? Es mi ave favorita, no sé si ustedes también, ¿no? De repente se llegan, ¿no es cierto?, con tanta confianza, y muy cerca de uno, y comienzan a picar, a picar, a picar. No trabajan, y Dios les da su alimento todos los días. Claro que sí, deben ir a buscar. Y en este sentido me acuerdo de la historia del maná. ¿Se acuerdan de que hablamos de eso hace un tiempo atrás? Que en pleno desierto, en el camino de esa vida, ¿no es cierto?, de la vida, que estaba llena de necesidades y de problemas, tenían falta de agua, Dios les da agua, falta de pan, Dios le da pan, falta de carne, Dios le da carne, en un lugar en que no había nada. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Se acuerdan? Tienen que ir a buscarla, tienen que levantarse. No les llega, ¿no es cierto?, del cielo a la tienda, a las manos. Tienen que hacer un pequeño esfuerzo, temprano, ir a sacar la comida, el maná. Y tienen que sacar suficiente maná, ¿para cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Para un día. Y parece que vienen unos chilenos por ahí que sacaban para más de un día.
¿no? No faltan aquellos, ¿no es cierto?, que no hay que... Cuando sucedía eso, en el fondo, era falta de confianza en Dios. Porque nosotros le pedimos a Dios el pan nuestro de cada día. Y Dios les dijo, ¿no es cierto?, bueno, vayan a recoger esto. Pero ellos iban, recogían más, ¿no es cierto?, y felices y contentos iban para la casa, comían ese día y decían, ¿no es cierto?, esto es ingenuo, ¿no es cierto?, para pensar que, oye, van a tener que ir a trabajar nuevamente, todos los días tienen que ir a trabajar, ¿no? Yo ya tengo acumulado, ya tengo listo, ¿no es cierto?, así que, no, en la mañana, ¿no es cierto?, tempranito voy a sacar de la bolsa, el pan va a estar ahí. Y cuando abrían la bolsa, se encontraban con gusanos. ¿No pasa eso en la vida? Si hasta una enfermedad hoy día tiene nombre, ¿no? El mal de Diógenes. O sea, yo creo que en todas las casas es así, ¿no? Que de repente hay algunas cosas que uno dice, esto me va a servir para después. Hay algo siempre, ¿no es cierto?, que, y cuando uno de repente dice, yo guardé esto en algún lugar, pero no me acuerdo dónde. Y después, ¿no es cierto?, después de un tiempo, lo encuentra mohoso, agusanado, podríamos decir, no sirve. O está desactualizado totalmente. Entonces, por algo Dios nos tiene ahí en vilo, ¿no?, todos los días. Si fuera, ¿no es cierto?, por Dios, nos podría dar pan para toda la vida. Pero no, nos da día tras día. Los problemas son diarios, son para poder solucionarlos y verlos hoy día. Mañana ya vamos a tener otro problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos acumuladores compulsivos de problemas. Todos los seres humanos. Por eso que Jesús nos dice, no se preocupen por el día de mañana. Pero nos cuesta. Por eso nos dice, hombres de poca fe. Por eso es un desafío para nosotros. Decir, Dios, ojo, esto no significa que yo no voy a trabajar, ¿no es cierto?, que mañana me va a decir Dios, o sea, tú te encargas de mí, ¿no? Aunque uno siempre se preocupa, inclusive para la vejez, ¿no? Uno cuando es joven tiene algunas preguntas. ¿Cuáles son esas? ¿Dónde viviré? ¿Con quién me casaré? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Qué trabajo tendré? ¿Qué carrera tendré? Cuando uno está en la medianía de edad, cuando ya ha respondido esas preguntas, vienen otras que tienen que ver ¿con qué? A ver. La salud, ¿no es cierto? La jubilación, ojalá que tenga buena jubilación, ¿no es cierto? Y uno espera, ¿no es cierto?, que la jubilación sea ojalá lo más cercano al 100%. Cuando todas las evidencias te dicen que no es así. Los nietos, ¿no? Y cuando llega el atardecer de la edad, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? Siempre hay preocupaciones. Médicos, estar cerca de una persona o de una consulta médica, etcétera, etcétera, etcétera. Cada edad tiene su propio afán. Y aquí es donde debemos declararnos que somos personas que nos cuesta,
que requerimos más fe, que debemos pedirle a Dios: ayúdanos a depositar nuestra vida, nuestro corazón y nuestro futuro en ti. Más aún, a mí me encanta cómo termina este texto cuando dice: más busquen, ¿qué cosa? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. El Evangelio, lo bueno. Y dice, respecto a nuestro sustentar, y todas las cosas, o sea, ustedes preocúpense de eso nomás, porque lo otro no se preocupen. O sea, ocúpense, pero no se preocupen. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Hoy día se preocupa y dice: busquen primeramente, como que se dijera, busquen primeramente las cosas añadidas. Y lo otro es que hay tiempo. Bueno, Dios nos dice que es un salto de fe para nuestras vidas, de poder ver el día de mañana como el día de Dios para nosotros. El día en que Él no solamente nos va a sustentar, sino nos va a decir: tú vales más que muchas cosas. A los jóvenes les decimos: Dios no hace basura. Y eso es verdad, porque para Él somos hermosos. Amén. Oremos a Dios. Padre eterno, te doy gracias, porque aquí tú nos estás recordando cómo en el silencio te estás preocupando por las añadiduras, para que podamos recibir las cosas que son necesarias para la misión que tú nos has dado. Ayúdanos a recoger esas y no otras. Ayúdanos a tener una mochila con poco peso para poder correr el camino de la vida con libertad. Y bendícenos, Señor, en nuestras responsabilidades, hoy y siempre. Amén.